Recuerden algo importante, un enfermo mental no siempre será alguien que escuche voces desgarradoras en su cabeza o dice tan a la ligera los reflejos de sus putridos pensamientos. Pueden ser personas quienes superficialmente las catalogamos como normales. Pero, ¿qué importa de todos modos? ¿Sigue siendo ficción? ¿O no? En cuanto supe la dirección de aquel bastardo quien me robó todos mis años de esfuerzo, fui a las afueras de su hogar para confrontarlo y exigirle por lo menos una explicación con respecto al hackeo de mi página. Pese a mantenerme firme con mi decisión, nada me preparó para ver la grotesquedad de hecha persona. Su repulsivo maquillaje, la deformidad de su cuerpo, y sus facciones, tan rígidas cuan bestia a punto de cazar a su presa, fue lo que me alarmó en ese momento. Ya ni siquiera quería recuperar el tiempo invertido en mis historias, tenía que escapar de aquí antes de que esa cosa me encuentre. Oh, finalmente tengo el placer de conocerte al gran fundador de Corporación de Historias Pesadillas. No sabes lo mucho que han impactado tus historias en mí, causando un frenesí de adrenalina ante cada vibración plasmada en tus relatos. Pero debo de reconocer que a pesar de tu notorio envejecimiento, aún conservas ciertas facciones infantiles similares a aquellas fotos tuyas filtradas. No intentes arrastrarme a tu asqueroso mundo, yo no soy como ustedes. Pero, ¿por qué te sientes tan indefenso? ¿Por qué tratas de negar tu verdadera naturaleza? Tú y yo somos iguales y no importa cuántas veces intentes negarlo. Hasta me atrevo a decir que tú, el creador de aquel blog cuyas historias rozaban en plasmar las morbosidades jamás vistas por el más valiente de los hombres, muy en el fondo sienta asco por sus semejantes. Como te dije anteriormente, me he deleitado con cada una de tus narraciones, complacido ante tu perfeccionismo por recrear la fidelidad posible de aquellas grotescas escenas. Tengo que escapar de este repulsivo sitio. ¿De verdad crees que tú, un simple mocoso con una imaginación tan retorcida, niegas haberle dado la libertad a extraños en poder expresar sus más delirantes pero atrayentes fantasías? Pero lo que ustedes no saben es que por años han intentado normalizar nuestras desviaciones mentales, romantizando nuestra fragmentada psique en aquellos medios de comunicación y edulcorando la fragmentación de nuestra realidad. No importa cuántas veces intentes excusarse con que solo es ficción, transcribiste cada muerte narrada en tus historias sin ningún tipo de filtro para el disfrute de nuestro entretenimiento. Por favor, déjame salir de aquí. Solo, aléjate de mí, asqueroso. Tú perteneces aquí. Tú nos has influenciado. Tú perteneces aquí. Tú nos has influenciado. Perteneces aquí. Tú nos has influenciado, perteneces aquí. Tú nos has influenciado, tú perteneces aquí. Tú nos has influenciado.
Pese a no ser alguien interesado en los temas paranormales, hubo uno en particular que, si bien no podría catalogarlo como perturbador, fue lo suficientemente convincente para tomar las clases extras de la profesora Arnault, aun si ya era nuestro último día de clases. Sin perder más el tiempo, nuestra profesora nos trajo el siguiente tema que nos conlleva a mi situación actual: el efecto Mandela. Empezó con algo tan trivial: ¿en qué año falleció Nelson Mandela? La mitad de clase apoyó a una chica quien afirmó que murió en 2012. En cambio, la otra parte estuvo del lado de un compañero nuestro, argumentando que su descenso fue en los años 90. La profesora Arnault, quien no podía aguantar la euforia de su rostro, dio la razón hacia aquella mujer. No obstante, causó la confusión del sector detractor, quienes pidieron una explicación, ya que estaban seguros de haber aprendido sobre ese dato en sus clases de historia. Ella nos explicó sobre cómo este fenómeno pareciera alterar la percepción de la realidad de algunas personas, viviendo sucesos que jamás ocurrieron. En cuanto acabó su clase, quedé completamente perplejo, por lo que decidí investigar por cuenta propia sobre alteraciones que pudieron desembocar confusión en cuanto a la veracidad de los acontecimientos. Aun si fuesen detalles mínimos, sea en programas, arquitectura, o algún producto en especial, siempre llegaba a la misma conclusión. Si son incorrectos, ¿por qué muchas personas lo recuerdan de otra forma? A pesar de ello, este tópico nunca fue una prioridad para mí. Hasta ahora. Al almorzar con mi mejor amigo Aser, quien recordando juntos nuestras viejas memorias de infancia, al vivir en ese nevado pueblo, y, en esa pequeña escuela católica donde éramos solo 15 niños. Bueno, 16 contando a nuestra antigua maestra, solo que Aser no se tomó también aquella afirmación, pues nunca conoció a ninguna niña llamada Eve. Estamos acostumbrados que en cualquier creepypasta se toquen diversos temas enfocados al horror, como los eventos sobrenaturales que tienden a ser inexplicables por sí mismos, momentos surrealistas. Donde por mucho puedan causar intriga, muchas veces pueden pasar como vulgarmente hablando el mal viaje del afectado, o en aspectos más realistas, ante situaciones de extremo peligro donde pudieron suscitarse eventos desafortunados. Pero, es la primera vez que veo que alguien tuvo el atrevimiento de hacer una historia de terror basado en una posible confabulación colectiva, y más aún, con resultados más que impresionantes. La niña que el universo olvidó, nos ofrece una nueva perspectiva en cuanto a un fenómeno tan peculiar como el efecto Mandela, ya que supo cómo implementar eficientemente la incertidumbre de haber desarrollado recuerdos falsos con respecto a la existencia de una sola persona. Pero ¿qué tan seguros podemos estar ante la sensación de haber conocido a alguien que solo nosotros contamos con dicha noción de su presencia? Ya nos resulta desconcertante el tener almacenados recuerdos que, pese a creer que en realidad ocurrieron, tras una simple búsqueda en alguna fuente de registros, causa una presente confusión e incomodidad al percatarnos que dicho acontecimiento nunca tuvo lugar en nuestro tiempo. Ahora imagina ese conjunto de emociones encontradas al descubrir que una persona que pudo ser importante en tu vida jamás existió en tu entorno social, pese a mantener recuerdos sólidos donde convivía con otros conocidos tuyos. Lo más conveniente es tratar de buscar pruebas fidedignas que puedan respaldar en la veracidad de nuestros recuerdos, pero ¿y si ello resultase en un callejón sin salida? No importa si dichas evidencias puedan ser plasmadas mediante elementos físicos como las fotografías, de alguna u otra forma, terminan por encontrarse anomalías que, aun si nos parecen inverosímiles, dan una explicación ante el fenómeno dado. ¿Es quizás algún síntoma patológico del cual nos advierte sobre las posibilidades de desarrollar algún trastorno mental? ¿Estamos confundiendo a alguna persona a quien posiblemente la llegamos a conocer en algún momento de nuestras vidas, pero creemos ciegamente que desde mucho antes ya teníamos conocimiento de su presencia, o quizás el agotamiento físico pudo afectar en nuestra percepción del momento? Todas estas interrogantes atormentan al protagonista, pues no importa cuántas veces aseguraba sobre la existencia de su antigua compañera Ed, pareciera que pudo haber sido lo que podríamos denominar como un amigo imaginario. Aún con todo ello, ¿no es una señal de que estamos perdiendo la cordura al intentar encontrar respuestas ante fenómenos inexplicables? Al final de cuentas, uno nunca olvida a quien conoció en su momento, incluso si solo sabe superficialmente sobre él. No importaba cuántas veces le pedía a mi mejor amigo Asher que recordara a Eve.
Él simplemente no podía. ¿Cómo podía haber olvidado a una de nuestras compañeras? Yo la recuerdo a la perfección. Era una niña bastante reservada a quien le costaba socializar. Pero, aún así, era alguien hermosa y elegante, similar a su madre. Recuerdo incluso cuando la felicité cuando pudo leer con su mayor esfuerzo una historia enfrente de todos. Y sin embargo, no importaba si era a mi mejor amigo o a mi madre, ninguno de ellos junto a terceras personas tenían algún recuerdo lo suficientemente fuerte para respaldar mi historia. ¿Acaso yo la habré imaginado todo este tiempo? ¿He desarrollado algún trastorno mental producto de alguna droga o por mi incesante estrés? No. Yo sé que ella fue real. Me niego a creer que nadie más tenga memorias de I. La reunión de esta noche tiene que darme las respuestas que necesito. Solo así, mi mente podrá descansar en paz. Nadie se preocupa por sus enfermos psiquiátricos, hasta que es demasiado tarde. Nadie quiere actuar cuando las primeras conductas inapropiadas aparecen desde una temprana edad, mayormente son excusadas como berrinches infantiles. Nadie quiere confrontar a las consecuencias de sus perturbados mentales. A causa de sus negligentes padres, quienes en afán de dar pretexto a su mediocre crianza, optan por excusarse con arreglar la fragmentada psique de sus hijos con su amor. O en su defecto, en reprimendas físicas. Nadie se pone a analizar ante las alteraciones de su quebrantada mente, quienes tienen que sufrir ante un desgarrador silencio. Y en su lugar, les dejamos como mecanismo de defensa refugiarse en aquellas fantasías con las posibilidades de ahogarse en un océano de pensamientos retorcidos, deseando poder experimentar en carne propia el toque de sus anhelos reprimidos. Y sobre todo, nadie quiere pensar en las posibilidades de dejar a la deriva a un paciente clínicamente inestable bajo el pretexto de estar en observación de sus respectivas figuras de autoridad, aun cuando no se les puede regular durante las 24 horas en su totalidad, a fin de poder determinar un cambio significativo en sus conductas. No es una ironía tratar de encajarlos cuan piezas de rompecabezas sin la posibilidad de existir alguna conexión que les permita dar paso a una unión tolerable. Y aun cuando existe la posibilidad de entrar en aquel hueco sin forma, rara vez toman en cuenta el daño interno irreparable provocado al querer forzarlo a entrar a nuestra metódica sociedad. ¿Realmente, este sistema les permite corregir cualquier aspecto indeseable en los enfermos? ¿O simplemente, aun cuando se les diese la oportunidad de vivir bajo condiciones formidables, nunca analizan las perturbaciones internas que pudieron desarrollar, incluso desde su concepción en el vientre? ¿Realmente podemos diferenciarlos fácilmente entre una persona médicamente saludable de alguien quien padece de un desequilibrio psicológico? Es aquí, como sociedad quien, en un intento por lavarse las manos ante el inminente fracaso de su sistema de convivencia, son resueltas ante la presencia de mujeres gordas desconsoladas en los noticieros de las 6 en punto exclamando ante su inminente desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia? ¿Por qué las rosas no pertenecen a un Ford Mustang? Al inicio del vídeo, había mencionado que no colocaría creepypastas que ya fueron mencionadas en otros tops, y sin embargo, me resultaría un error imperdonable si no le doy el reconocimiento que se merece ante la forma tan magistral al introducirnos sobre la percepción de la realidad de nuestro protagonista Jacob. Me atrevería a decir que, si no fueran por las creepypastas de los siguientes 3 puestos, esta historia sin duda se quedaría en el primer lugar. A fin de dar un resumen, que esté a la altura de esta historia, nos da la introducción de un chico quien, desde su infancia había tenido a un mejor amigo. En sus palabras, define su relación bastante profunda ante la confianza que se tienen el uno del otro, pese a las notables diferencias en aquel dúo, en cuanto a su personalidad y expresión. Sin embargo, el punto principal de la obra recae en su adolescencia, una etapa donde son agresivos los cambios físicos y psicológicos en el individuo. En consecuencia,
comienzan a aparecer nuevas perspectivas en cuanto a la percepción de su ambiente, y dependiendo de la fragilidad de su psique, les permite actuar en sociedad acorde a lo que ellos consideran lo que está bien o lo que está mal. Si recuerdan la creepypasta del puesto número 6, sabrán que mencioné con respecto a una necesidad de aquellos monstruos en ocultar las intenciones de su ello, hasta encontrar un refugio donde puedan expresar sus perversiones disfrazadas en comentarios deseosos por la dosis de sangre plasmadas en la nueva historia del perfeccionista escritor. Pero aquí, opta mejor por introducirte en la realidad de un inadaptado Jacob, en su verdad absoluta, en su percepción con respecto a las situaciones adversas por las que tiene que soportar. O en este caso, en su necesidad por querer reprimir su deseo de ser correspondido, de ser amado, y consumar en el acto carnal en aquella persona quien alguna vez lo llamó su mejor amigo. Pero entre más decida reprimir sus deseos de confesarse, su inconsciente ante una desesperante respuesta, busca los medios necesarios para poder sacar las ataduras de su psique y ser libremente expresadas sin restricciones sociales. Algo que, en algunos jóvenes siempre entra esa sensación de que si en verdad serán aceptados tal como son, o simplemente son la formación de ilusiones las cuales por muy fidedignas se presentan, recurren en ignorar aquellas alertas que, irónicamente, los intentan proteger de una situación, por exagerar, peligrosa. Esta creepypasta es más una especie de análisis en cuanto al sistema de pensamientos y formas de expresión comunicativas en Jacob, quien, tras decidir sacar su último as bajo la manga, dará su mayor esfuerzo posible en poder cumplir su primordial objetivo. Aun si él no toma en cuenta del por qué no puede encajar una pieza de rompecabezas, sin antes analizar en su totalidad la composición de su forma. Solo así entenderá el por qué los patitos no pertenecen a las tierras altas de Escocia. Y, tras alcanzar el punto máximo de sus fantasiosas expectativas, aceptará el por qué las rosas no pertenecen a un... Yo tenía que saberlo. No tenía que esperar más tiempo de lo habitual. Solo fue un viernes por la noche en el que me escabullía en tu hogar. Quería que fuera especial. Sorprenderte en tu llegada, acariciando las delgadas sábanas de tu cama, mientras impregnaba en mí el aroma de tu piel. Yo quería que tú me amaras. Y que todo en tu lugar. Vi con una chica, vi en carne propia cómo se despojaban de sus prendas, vi cómo consumaron sus deseos de lujuria en aquella cama, misma en la que minutos antes, había fantaseado por ser tomado por la fortaleza de tus brazos, el néctar de tus labios, y la calidez de tu piel. Quería ser tu primera vez. Y aún así intenté escapar con mi corazón roto ante la humillación presenciada. Pero, ¿cómo se suponía que lo haría sin causar un momento bochornoso? No tenía otra opción. Tenía que testificar el ver sus apasionados besos, el toque de sus caricias, sus ahogados suspiros. Con tu te quiero desgarró mis oídos, pero tú, tómame, sentenció mi mente. Aún con el alma destrozada, luché para evitar que escucharas mis inminentes sollozos. Pero no conforme con lo que me hiciste, escuché que su conversación se dirigía completamente hacia mí. Me habías visto en tus prácticas de fútbol, pero jamás te me referiste a mí como tu mejor amigo, sino como el rarito. ¿Te avergüenzas de mí? Incluso te asqueaste cuando tú confirmaste el amor que te tengo para ti. Algo dentro de mí se rompió. Mis lágrimas cubrieron mi quebrantado espíritu cuan gigantesca cascada. Pero, ¿qué tenía que hacer en este momento?
Yo nunca te lastimaría, a pesar que tus palabras clavaron en mí cuando acá en el corazón. Aún te seguía amando. Yo no quería que esto te condenara cuando se lo dije a ella, pero ya es demasiado tarde para lamentarse. Aún así, te tendré en mi corazón. Los religiosos, al momento de escuchar la palabra ateo les terminan por provocar un terrible malestar cada vez que es enunciado ante sus oídos. Desde mi perspectiva, puede deberse al hecho de sentir haber desperdiciado años de su vida al alabar a un Dios que jamás escuchó sus súplicas y plegarias. Por ende, tras comprender su prístina inexistencia, terminarán por ahogarse ante una sensación de soledad y tristeza al rezarle a la nada misma. Soy una persona escéptica. Si no hay una evidencia fidedigna, simplemente no la creeré. Aunque, debo confesar que no siempre fui así. Años antes, cuando había sido criado por aquel hombre a quien alguna vez lo llamé padre, nos considerábamos unos feligreses piadosos. Durante mi inicio en secundaria, pertenecimos a un movimiento religioso llamado los Seguidores del Camino. En cuanto menos me lo esperaba, ya asistíamos a sus reuniones, por lo menos, unas 3 veces por semana. Lo siguiente que voy a relatar son las experiencias en las que fui partícipe de aquella secta. Se suponía que a los 16 evolucionaría mi fe hacia Dios. Solo desearía que llegar a su misericordioso camino no resultase en sacrificar lo que alguna vez llegué a amar. Debo ser honesto con ustedes. Las creepypastas basadas en cultos religiosos o prácticas paganas no suelen ser de mi agrado de interés alguno. No es por el contenido eclesiástico o con el riesgo de encontrar alguna blasfemia divina, sino que recaen más en una especie de juego de supervivencia, donde los protagonistas tienen que hacer lo imposible para evitar ser convertidos en algún sacrificio hacia un dios lovecraftiano o algún derivativo. Si bien, algunos elementos que son parte de una secta son visibles en aquellos relatos, ya que al menos te esperas en encontrarlos por lo distintivos que son, hay un detalle fundamental que incluso, en casos de facciones religiosas legítimas como John Stone o La Luz del Mundo, tienen bastante marcado, más allá de sus distintivas prácticas dogmáticas. La imponencia de un líder carismático, pero con habilidades de manipulación psicológica. Y esta creepypasta supo perfectamente en plasmar el verdadero terror de un culto religioso. No hay un Dios rencoroso que desea purgar a la humanidad, y no se atreve a plasmar como una ceremonia religiosa se unta en cantidades exorbitantes de sangre y tripas en aquellos sacrificios humanos, sino en un simple hombre quien, tras rebobinar una impresionante carisma y compasión en sus palabras y acciones ante sus hermanos, puede tener a su merced a quien quiera sin que ellos puedan hacer algo, o peor aún, que ya más se den cuenta de su manipulación al ser cegados por las palabras de un mensajero de Dios quien, ni siquiera la benevolente divinidad, escucha las oraciones de quienes creen seguir su palabra. Ayuda que la narración, lejos de ser contada de forma simultánea, permite expresarse a través del testimonio de un joven desamparado, quien, tras su desdichada iniciación fallida, tuvo que ser sometido ante una inminente tortura psicológica que lo marcará para la posteridad. Intentando sobrellevar su trauma y advirtiendo sobre los potenciales peligros que pueden suscitarse en ti si osas en cuestionar la sabiduría de nuestro Mesías. Como un adicional, la historia no te suelta de golpe en los primeros párrafos al espectador con respecto a la situación del protagonista, ya que te permite conocer más a profundidad la vida diaria de aquel muchacho en conjunto con los siervos devotos con los que convivió. Quien lo testifica nunca supo hasta años más tarde que estuvo todo ese tiempo en una secta, ya que incluso para él llegó a considerar normal la desesperación de su padre por encontrar un camino, mismo del cual lo termina arrastrando tras la pérdida de aquella mujer quien los acompañó en su Desde el momento que llegué aquí, fue una amalgama de emociones encontradas en cuanto a mi ceremonia. Todos los adultos estaban aquí, inclusive mi mejor amigo, quien lo extrañé desde que se unió con anterioridad al sector de los adultos.
El pastor Ross estaba aquí, al frente mío, demostrando su omnipresencia ante los peregrinos. El pastor Ross me llevó a las afueras de mi hogar para una pequeña conversación, a las afueras de aquel frondoso pero oscuro bosque. Es entonces que, con su pronunciante voz, proclamó: ¿Sabes lo que es un hombre de Dios? Lo pensé por unos segundos. Necesitaba argumentar, tomando en cuenta que podría ser una prueba sorpresa. Es vivir nuestras vidas enteramente para su gloria. Eso es correcto, hijo mío. Nuestras vidas únicamente están destinadas a glorificar las enseñanzas de nuestro Salvador. Por ende, nuestra misión es ejemplificar su sabiduría ante aquellos paganos quienes lo han abandonado. ¿Se refiere usted a los pecadores o a las personas que obran el mal? Sí, pero también para los que creen en su palabra, sin embargo, se atreven a blasfemar en su nombre sin antes entregar aquellas ataduras que los inducen al pecado, mismas que los conducirán al fuego eterno. Somos hijos de Dios. ¿Por qué las personas que están fuera de nuestra comunidad no pueden ser consideradas como devotos piadosos? Hijo, no olvides la palabra de Mateo 7. Pero pequeña es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, solo son unos pocos los que encuentran el camino. Nunca olvides que somos esos pocos. Los demás son blasfemos que deshonran su palabra sin nuestra autorización. Me pone triste el pensar que irán al infierno. Tienes un gran corazón. Úsalo para formar una familia en la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Pero la verdadera razón por la cual quise hablar contigo en privado es para formularte la siguiente pregunta. Has demostrado ser un gran hijo desde que llegaste a nuestra comunidad. Tu padre y tu mejor amigo me han informado de tus buenas acciones. Sin embargo, tienes que comprender que obrar por el bien no es el único elemento por el cual muestras tu devoción y fe hacia nuestro misericordioso Dios. Tienes que sacrificar todo aquello para mantener la pureza de tu conexión con Dios. ¿Aceptarás sacrificar en el nombre de Dios? Sacrificio. Por favor. No. Todo lo que me pidan lo haré sin objetar, pero por favor, no dejen hacerle eso. Es pecado anteponer cualquier objeto ante la obra divina de Dios. Pusiste aquel ser por delante de tu Creador. Nuestro ser misericordioso tiene que ser lo primero que debemos velar ante nuestras vidas, por ende, todos debemos de purgar el pecado de nuestro cuerpo y alma. No puedo. No me pidas eso. Te lo suplico. Él me ayudó a soportar mi soledad. Nunca me pidió nada. Todos debemos hacer sacrificios. Como consecuencia de mi vida pecaminosa, perdí a tu madre. Con la ayuda del padre Ross me ayudó a entender mi depresión. Y ahora, tu obligación como hijo es honrar la palabra de Dios. Sé lo difícil que es esto. Yo estaba lleno de una lujuria pecaminosa, estaba afectando nuestra amistad. Pero el padre Ross me ayudó a eliminar mi lujuria con la piedad de su cuchillo. No puedo. Si eliges abandonar a Dios, entonces llevarás la marca de la bestia. He estado teniendo recuerdos demasiado difusos con respecto a mi infancia. Por lo que me he dispuesto a subir mis experiencias a través de este blog. No les miento cuando reitero que mis memorias son bastante borrosas en aquella etapa de mi vida. Consecuentemente, acudí en hablarle a mi madre a fin de tener una noción clara de mis aventuras infantiles, pero en cada oportunidad que tenía con ella, sus reacciones llegaban a ser poco ortodoxas. Pese a mis limitaciones,
he conseguido recordar de golpe aquellos momentos de mi niñez. Dedicarle una carta a un amigo por correspondencia. Adquirir mi primer mascota. Diseñar un gran mapa en zonas que nunca he llegado a explorar. Despertar a altas horas de la madrugada en una zona del bosque a la cual nunca llegué a conocer. En aquel momento, mi única compañía era la pristina luz de las estrellas, ante el inminente sonido de ramas quebrándose ante enormes pisadas que se escuchaban a mi alrededor. Sin embargo, ese recuerdo no es lo único que me ha estado molestando desde que comencé con mi travesía a mis introspectivas memorias. En aquellos tiempos, mi madre solía estar mayormente enojada, llegué a creer que era culpa mía por su explosivo estado de ánimo, quería ser un buen hijo para ella, y aún así, sé que no fue mi responsabilidad total. Ante la amalgama de recuerdos difusos, una parte mía siente que es necesario hablar con la verdad en las que me vi envuelto. Siento mi respiración agitada y el recorrer de mi sudor en mi frente. Nunca hablé a profundidad sobre lo que pasó en esos años, pero es necesario que lo saque del pecho. Y todo empezó desde que envié esa carta, aun cuando recibía fotografías sin contexto alguno, no era más que un presagio de lo que vería posteriormente. Ustedes no saben lo difícil que fue para mí escoger entre esta historia y la última a mencionar en colocarla en el primer lugar. Ambas historias causaron en mí emociones encontradas ante la devastadora situación entre los protagonistas, cada uno de ellos cargando una cruz que no les debía corresponder, y, para su desgracia, a causa de las perversiones de aquellos monstruos miserables que se atrevieron en arrebatarles su inocencia. Lo diré una sola vez, y de antemano quiero disculparme si esperaban verla en la posición principal del top. Aún si está en segundo lugar, Penpal no tiene nada de que envidiarle al puesto 1, principalmente, al relatarnos sobre los sucesos que le han marcado en su niñez, aún si años más tarde comprendió que ciertas situaciones no eran normales. Como mencioné en la Creepy del puesto 4, la idea principal era presentar historias que no fueron mencionadas en anteriores tops. Y aún con esa regla, no puedo simplemente dejar de lado esta historia, sobre todo porque hablamos de los traumas infantiles que perturbaron la tranquilidad de un joven adulto, intentando remover una espina que la han mantenido incrustada en su mente por años. Aunque sea una historia cuya durabilidad sea un aproximado de 6 horas, considerando que en la actualidad se adaptó a una novela, no es más que el souvenir de emociones encontradas en los 6 capítulos presentados. Es una travesía de impotencia y rabia en el espectador, quien no puede hacer más que testificar el declive de una infancia, que, pese a prometer ser maravillosa, termina por deformarse a fin de encaminarse hacia un enfermizo deseo, producto de las perversiones mentales de aquello que no puede ser visto desde la oscuridad. En el transcurso de la historia puedes sentir esa ansiedad ante lo que se avecina en cada párrafo narrado. Sabes que, lo que quiera que sea eso, intentará poner sus garras en aquel niño, mismo que tuvo la desgracia de volverse su principal obsesión. Pero, más allá de sentir ese pesar en él, durante la narración te permite conocer la perspectiva de cada uno de los personajes, y, de qué manera tienen que afrontar ante aquello que ni siquiera pueden deducir lo que es. Mayormente en la madre, quien parece estar en un constante estado de alerta ante las anomalías que se presentan incluso dentro de su propia casa. O de Josh, su mejor amigo, quien, pese le sigue sus pasos, en un momento clave de la historia, dicha amistad se va rompiéndose hasta volverse simples conocidos. A pesar de que su infancia terminó manchada ante estos eventos desafortunados, el episodio final, amigos, es el puñal ardiente que punza un fuerte dolor en el corazón. Solo queda ese sentimiento amargo una vez concluida la historia, ya que quedas inerte de la situación, preguntándote si existía una posibilidad de salvar aquella infancia rota. Aún si el protagonista sigue vivo, eso, ganó. No le arrebató solo la infancia, perdió su vida. Recuerdo mis años en preescolar. Fue en esa época donde conocí a quien consideré mi primer y mejor amigo. Y aun cuando mi madre y yo nos mudamos, nuestros padres hicieron el esfuerzo posible por volvernos a ver, aunque sean los fines de semana. Y funcionó. Hasta que cumplimos 12. Sus visitas comenzaron a ser poco frecuentes en cuanto nos distanciábamos. Pero mi cumpleaños iba a ser la oportunidad perfecta para revivir viejas memorias. ¿Qué fue lo que nos pasó? Te fuiste.
pesar de aquella amarga conversación, proseguimos con la fiesta. El momento de abrir los regalos llegó, y a pesar de las sorpresas vistas, hubo una tarjeta que resaltaba del resto, estaba muy descuidada en su interior, sin ningún remitente. Pero solo rezaba una simple frase. Te amo. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando mi madre me regaló un par de walkie-talkies. Al principio me había sorprendido por su detalle, pero Josh palideció al verlos nuevamente. Más aún, cuando nos escabullimos a mi viejo hogar en aquella noche veraniega, a fin de rescatar a Cajas. Él simplemente decidió marcar a su padre para que lo recogiera temprano. Yo no sabía qué pensar, su reacción realmente me consternó en lo absoluto. Ese día fue la última vez que lo volví a ver. Desde que Josh desapareció, sus padres hicieron el mayor esfuerzo posible por encontrarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles, fragmentándose toda clase de esperanza por volver a verlo. Pero la vida a veces puede ser despiadada. Si algo nos caracterizaba a mi mejor amigo y a mí fue nuestra apariencia física. Lo único que nos podía diferenciar era nuestro tipo de cabello. El de Josh era liso y de un tono rubio cenizo, mientras que yo tenía el cabello rizado y castaño como el de mi madre. Desde ahí, pude comprender todo. Él era un reemplazo de sus perversiones. Reuní el coraje suficiente para confrontar a mi madre, para que me diga una vez qué fue exactamente lo que sucedió aquel día que Josh desapareció. Y ahora que escuchaba con atención cada palabra que emanaba de su boca, solo podía experimentar una amalgama de emociones pulsantes en mi corazón. Pude sentir la impotencia de su padre, al descubrir el paradero de su desaparecido hijo. Pude sentir la profunda tristeza de su corazón, cuando lo abrazó entre sus brazos, al saber que jamás le llamaría padre de nuevo. Pude sentir la rabia de su alma, al descubrir que, indirectamente ayudó a ese maldito enfermo en cumplir su asquerosa fantasía. Aun si ese desgraciado no deseaba mancharse las manos para saciar sus deseos más profundos. Ese monstruo miserable pudrió mi inocencia. Me robó mi infancia. A mi mejor amigo. Jamás habrá justicia para Josh. Ni una confrontación, ni una venganza. Se ha ido, llevándose mi tranquilidad con él. Las cosas se han puesto difíciles durante mi estadía en este vecindario. Mis recursos están a punto de esfumarse durante mi investigación. Desde que supe sobre la existencia de aquellos juegos de Pokémon blanco y negro, mismos que fueron vendidos en esa tienda de garaje, se convirtieron en un punto de partida, ya que, de alguna u otra forma, fueron los principales responsables sobre el descenso a la perturbación mental de esos dos jóvenes inocentes. Me he quedado atrapado en un callejón sin salida, mi principal fuente de información ya debe estar harta por ver mi presencia rondando en su localidad, y sinceramente, no estoy lo suficientemente desquiciado como para preguntar casa por el paradero de aquellos cartuchos. Si la situación no da un cambio por lo menos factible, me veré en la obligatoria necesidad de archivar este caso como inconcluso. Tal vez un tour por la ciudad me permita despejar mi mente, solo quizás, pueda dar respuesta ante estas anomalías inexplicables. ¿Me creerían si les dijera que no soy para nada fan de la franquicia de Pokémon? No tengo algo en contra o alguna objeción similar, ya que, irónicamente, en su momento me interesé en la quinta generación. Más bien, diría que ese estilo de juego no es tanto para mí. No obstante, cuando se tratan de creepypastas sobre la misma serie de juegos o anime, se vuelve un punto y aparte, ya que he tenido la oportunidad de escuchar sus historias de terror, algunas me han dejado con un buen sabor de boca, pero otras
Bueno, digamos que me hicieron replantearme sobre mi tiempo invertido perdido en ellas. Y en este caso, esta saga de creepypastas en particular captó mi interés en cuanto escuché su primera historia. Sé que al principio del vídeo anterior mencioné que el problema que tienen algunos creepypastas sobre videojuegos son principalmente en traer entes de índole paranormal, cuyo propósito es en destruir la sanidad mental del protagonista por atreverse a jugar el clásico cartucho maldecido por los dioses paganos, solo disponibles en tu tienda más cercana. Aun si la historia tiene una base por decirlo menos típica, su forma de narrar los acontecimientos suscitados, en conjunto ante la forma de implementar sus recursos narrativos, pese a lo clichés que puedan sonar, obtuvieron un resultado por lo menos satisfactorio. Como pequeño recordatorio amistoso, el problema no son los clichés en sí, sino cómo los vas a implementar en tu historia. Y eso es lo atractivo de la historia, pese a utilizar elementos clásicos tales como las distorsiones del juego o los cambios abruptos en cuanto a su historia original, la forma en la que se manifiesta aquel. Bueno, por llamarse de alguna forma entidad, es lo que causa esa intriga por querer saber lo que puede provocar ante su inminente presencia. Jamás intenta usar medios baratos como los arrecifes de sangre realistas o que por alguna razón inexplicable, esa entidad demoníaca quiere salir del juego porque bueno, supongo que 8 bits de sangre pixelada no son suficientes para causar la locura del jugador, opta mejor por introducir a su víctima en una tortura psicológica, utilizando sus traumas y experiencias caóticas que les llevaron a su ruina, inclusive desde antes de haber probado los cartuchos. Si no la puse en el top principal, se debieron a ciertos detalles que en lo personal no me terminaron convenciendo en su totalidad, aunque, pese a poseer 3 capítulos, la historia aún está inconclusa, por lo que su final determinará la vara de calidad que deje en su argumento. Y aún con esos detalles, merece tener más reconocimiento del que ha obtenido. Solo les advierto que nunca olvides tu pasado, ya que al final del día, siempre se te será recordado. ¿En serio pensaste que podías escapar de mí? No importa cuántas veces intentes huir de tus pecados, te serán recordados hasta el fin de tus tiempos. ¿Por qué no quieres admitirlo? Fue culpa tuya por haber conducido a tu madre en aquel espantoso accidente. Pero agradecida debería de estar por no ver la vergüenza que se convirtió su hijo. Tú debías haber muerto en aquel incendio, ser consumado por las llamas del fuego eterno, hasta volverte cenizas. Después de todo, nadie tenía fe en ti. Y aun si suplicaras clemencia por tu patética inocencia, sigues manchado de sangre inocente. Eso es lo que eres, un asqueroso asesino que no merece la piedad ni la misericordia de Dios. Tus crímenes jamás te serán perdonados. Estás podrido. Estás roto. Nadie vendrá a salvarte. Seré yo quien me encargue de juzgar tus crímenes. Es una historia larga de contar, pero como ninguna que hayas escuchado antes. Aquellos recuerdos borrosos de infancia y adolescencia en los que pasen ese maldito infierno llamado hogar, terminan siendo erradicados tras un ligero viaje a sustancias psicodélicas, mismas que me ayudan a soportar mis monótonos días. Yo, simplemente no puedo soportar la melancolía y la rabia tras descubrir aquello que solo debía quedarse entre voces. Las pesadillas han sido constantes desde la herida mental que me provocó aquel maldito pueblo, ese asqueroso sitio jamás lo llamaría así. Pero te preguntarás, ¿qué fue lo que pasó?
Hace 20 años, mi familia se vio obligada a mudarse por cuestiones relacionadas al trabajo de mi padre, en un pequeño pueblo escondido en las altas montañas de Ozarks. Había escuchado los rumores sobre un incidente en el que mi padre estaba involucrado, por lo que, a fin de mantener intacta su reputación, fue reasignado a aquel pueblo por parte del departamento de policías. En un principio, me sentía dudoso de asistir, pero en ese momento vi el lado positivo de la situación, ya que, para una mente de 9 años significaba una gran aventura, nueva casa, nuevos amigos, nueva escuela. Después de trasladarnos a Brisking, Missouri, pude acoplarme perfectamente en los primeros días, ya que, al ser recibidos cálidamente por nuestros vecinos, pude hacerme amigo de 2 chicos quienes acompañaban a sus padres en aquella fiesta de bienvenida. Kyle y Kimber me contaron con respecto a una ceremonia dedicada a los principiantes, donde tenías que poner tu nombre tallado en la gran casa del árbol. De lo contrario, el hombre sin rostro te llevaría y jamás serías visto de nuevo. A pesar de lo desconcertante que sonaba ese rito, no tiene comparación alguna al momento de escuchar un gran alarido metálico que se escuchaba a las profundidades del bosque. Yo no quería quedarme con las dudas, así que le pregunté a ellos qué era exactamente lo que escuchamos, a lo que Kyle, sin indiferencia, pudo pronunciar el siguiente nombre: Borrasca. Hemos sido testigos de creepypastas que han roto el status quo, al entregarnos historias que causaron a más de uno una sensación de emociones encontradas por su excelente narración, buena implementación de sus elementos literarios, personajes con los cuales se siente esa empatía al relatarnos sobre sus desafortunadas situaciones, o en casos más específicos, al adentramos en la psique del afectado, a fin de conocer su percepción con respecto a su ambiente actual, y cómo debe responder ante las dificultades presentadas en su contexto. Sé perfectamente lo controversial que es este puesto, y sinceramente, durante el periodo de edición, me debatía si era correcto colocarla en primer lugar, considerando que, al menos lo que he llegado a observar, no suele ser apreciada considerando que teníamos exponentes más llamativos como Penpal. Pero en mi defensa, hay una característica primordial que la destacan de las demás historias enlistadas. En cada una de las creepypastas mencionadas, las situaciones tormentosas se suscitaron mayormente en un solo individuo. Sin embargo, pese a que en algunas historias, también se vieron perjudicadas terceras personas en cuanto a las desfavorables situaciones, estas consecuencias no fueron más que un efecto dominó ante aquello que, de alguna u otra forma, podría definirse como intangible de deducir, provocando el declive mental de los afectados. En contraste con esta historia, su principal argumento es presentado ante una situación epidémicamente alarmante de desapariciones de personas, mismas que han tenido registro desde años antes de que se desarrollase la historia. El mayor conflicto puesto en la historia aparece cuando las personas tienen el conocimiento con respecto ante tales casos desafortunados. Sin embargo, han optado por mantenerse de oídos sordos, al no quererse involucrados en situaciones que no debían ser de su incumbencia, o en su defecto, al sentir que perderían los lujos prósperos basados en su silencio. No hay peor miedo experimentado que el saber que estás solo ante el constante peligro expuesto, y que, si algo llegase a pasarte, nadie velaría por tu seguridad. Lo que fue narrado como un clásico cuento del folclore de Brisking, termina por deformarse ante un angustiante viaje de descubrimiento sobre los orígenes de aquel pueblo blasfemado como próspero, cuyas figuras de autoridad parecen estar en constante observación con respecto a sus habitantes. A sabiendas que la situación actual de nuestros protagonistas es de lejos benevolente, nada te prepara para el quiebre mental de quienes se atreven a aventurarse por el tormentoso pasado de Brisking, más allá respecto a los incidentes en zonas mineras y a las reservas de agua. La desaparición de la hermana de Sam, Whitney, la entre comillas incompetencia de las autoridades con respecto a los casos de desaparecidos, el repentino fallecimiento de la madre de Kimber a causa de su depresión, entre otros eventos, siendo estos primordiales, los cuales van conectándose hacia un punto final. Incluso si se trata de desenmascarar crímenes atroces disfrazadas de historias folclóricas. Aunque su final pueda resultar para algunos como edulcorado, Sam, Kimber y Kyle terminan por ser marcados ante esta travesía de desgracias personales. Lo que alguna vez fueron unos niños inocentes, cuyas preocupaciones se reducían a pasar el mejor verano de su infancia,
Hoy solo quedan unos cascarones vacíos, al estar expuestos ante el amargo recuerdo de sufrir las más asquerosas torturas físicas y psicológicas, a fin de poder mantener su inminente silencio. El sentimiento de impotencia al no poder hacer algo al ser testigos de la tiranía de quienes se supone debían de velar por su bienestar desde su niñez, sin saber que, años más tarde tendrían que confrontar por última vez al verdugo disfrazado de un hombre benevolente. Tardarían años en sanar sus heridas emocionales, pero ahora volverían a tenerse los unos a los otros, nadie los volvería a separar de nuevo. Mi amada hija, en cuanto leas esta carta, yo habré partido de este mundo, a recibir mi condena por haber sido cómplice de años de dolor y sufrimiento causados en Trisking. Y aun si lo posees en tus manos, necesito que escapes lo más pronto posible, ya que, todos en ese pueblo somos culpables de las aberraciones perpetradas en aquellos inocentes. Sé que tienes muchas dudas, por lo que tengo que ser directa en cuanto a nuestra situación. Hace años, aquellas reservas de agua terminaron por contaminarse tras el derrumbe de las viejas minas. Dado a la catástrofe suscitada, gran mayoría de las personas quienes consumieron de ese líquido vital, terminaron por causarles efectos irreversibles en cuanto a su salud. Entre las consecuencias, se vio afectada la fertilidad de los pueblerinos. Los Prescott, ante su misericordiosa arrogancia, pudieron resolver aquel indeseado problema. Si ello significaba volver a formar familias, guardarían ese silencio hasta la tumba. Les arrebataron su inocencia, su sanidad, su fuerza de voluntad. Su humanidad les fue despojada tras ser convertidas en incubadoras humanas, comercializando el fruto de su vientre a familias pudientes dentro y fuera del pueblo. Tanto la familia Prescott como la participación de Sheriff sellaron su marca en aquellos cuyo pecado fue nacer aquí. Los hijos cuyo nombre empezaba con P pertenecían a la sangre Prescott, mientras que aquellos nacidos por el sheriff eran reconocidos por la inicial K en su nombre. Sin embargo, aquellas desafortunadas, una vez que cumplieron el repulsivo propósito, tenían que ser sacrificadas como ganado viejo, por lo que las antiguas máquinas mineras funcionaban para deshacerse en su totalidad todo rastro de las desdichadas. Mi niña hermosa, quien nació bajo aquellas deplorables condiciones, y, como mi último deseo de voluntad, te suplico que huyas para jamás volver, aléjate de tu padre una vez leída la carta, y por favor, por tu seguridad, jamás le cuentes a nadie sobre los secretos de Trisking. Temo por la vulnerabilidad de tu bienestar, por lo que más quiera mi amada Kimber, jamás voltees para atrás. En mi corazón te tendré, como la hija a la que vi crecer, aun si nuestros lazos sanguíneos no coexistían. Con amor, tu madre.